Hola familia, bienvenidos de nuevo al canal, soy José o Pretriatlón. Hoy os traigo el Sunto Race S versus el Polar Vantage M3. ¿Cuál de los dos es mejor o cuál de los dos es mejor para ti? En este vídeo vamos a verlo. Y las personas que me seguís en Instagram ya habéis visto en mis stories pues muchas cosas de diferencias, de igualdades, de cositas que tienen ambos dispositivos. Así que, pero bueno, ya sabéis que los he probado ya sea nadando, corriendo, yendo en bicicleta, bicicleta indoor, un poco todo. Y ya os puedo dar una opinión formada de pues eso, las diferencias y las comparativas de ambos dispositivos. Así que quédate. Te recuerdo que si necesitas tu precio especial, yo adquirí el Polar Vantage M3 a un precio especial en Joyería Carla. A su vez también lo puedes hacer con los Sunto o con todos los que tengan Joyería Carla. Háblale de mi parte, le dices, oye Ángel, vengo de parte de Pretriatlón y él te hará el mejor precio posible. Y nada, antes de nada recuerda, dale like al vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita que vienen novedades. Y bueno, me dejo ya de rollos y vamos con la comparativa de estos dos dispositivos. Y lo primero que voy a recordarte es que en mi canal tengo el unboxing de ambos dispositivos, tras una semana de uso de ambos dispositivos, un poco todas las cosas que tiene tanto el Polar Vantage M3, en este caso el Sunto vertical, pero que es lo mismo quitando la parte solar, ¿vale? O el Race. Y luego también tengo el review completo de ambos dispositivos. Así que vamos a hablar hoy de las diferencias y los vamos a comparar, pues eso, el pulsómetro, el GPS y todas estas cosas. Así que si quieres saber algo, vete ahí a las listas que te he ido poniendo y búscalo y mírate los vídeos de lo que te interese, ¿vale? Y lo primero que vamos a comparar, estamos hablando de los tamaños de los dispositivos, y es que aquí el Polar Vantage M3 es de 44,7 versus los 45 que tiene el Sunto Race S, aunque yo los pongo al lado y tengo dudas realmente, me parece un poquito más pequeño por diseño el Sunto Race S que no el Polar Vantage M3, pero bueno. Otra de las diferencias la tenemos en el grosor, y es que el grosor del Polar Vantage M3 estamos hablando que son de 12,2, mientras que las del Sunto Race estamos hablando que es 11,4, con lo cual es un poquito más fino. Ambas pantallas son pantallas AMOLED, pero en este caso el Polar Vantage tiene una pantalla de 1,28 y el Sunto Race una pantalla de 1,32. Eso sí, si miras ambas pantallas, te puedo decir, por un lado, cuando pones los mapas, parece que quizá será un poco de mejor calidad, viéndolo con la cámara, el Polar Vantage que no la del Sunto Race. Aunque a simple vista tuya, sin pasarlo por la cámara, ambas tienen muy buena calidad. En cuanto al brillo máximo, las dos dan más o menos el mismo brillo máximo. Y en cuanto a la resolución de las pantallas, aquí tenemos que el Vantage tiene 416 x 416 y el Sunto tiene 466 x 466. Otra de las diferencias la tenemos en los materiales de construcción, y es que el Sunto está hecho mayoritariamente en acero inoxidable y los botones y la corona, y en este caso el Polar Vantage solo tiene lo que sería el recubrimiento en acero inoxidable y uno de los botones, todo el resto es de plástico. A su vez, más diferencias, tenemos el tema del peso, y es que aquí nos dicen que el Sunto Race pesa 60 gramos al tener el tema del acero, y el Polar Vantage M3 estamos hablando de 53 gramos. Cuando los llevas puestos no es que tengamos una diferencia notoria, pero sería más ligero. Y en cuanto a estética, pues aquí ya eres tú quien tiene que decidir si te gusta más uno que otro. Aunque sí que es verdad que yo mirando ambos dispositivos, pues te podría decir que quizá el Sunto Race en este caso a mí me parece un poquito más bonito, y creo que lo que vendrían siendo la parte de los biseles de la pantalla están un poquito más aprovechados. Ambos tienen biseles, pero bueno, aquí ya creo que esto es muy personal de cada uno. Y en ambos casos tenemos mapas, y con los mapas vamos a poder navegar por diferentes sitios. Eso sí, los mapas
que te vienen por defecto en Polar te vienen ya descargados y te viene como aquel que dice el mapa mundial o al menos el mapa europeo. En Sunto te lo tienes que descargar. Eso sí, cuando te lo descargas tiene más definición que los que vienen por defecto en Polar. No obstante, Polar tiene desde la web para que te bajes también mayor definición de zonas y ahí ganaremos en profundidad. Así que en este caso ambos estarían igual, solo que con Sunto lo puedes hacer todo desde la aplicación móvil y con Polar tendrás que irte sí o sí con el ordenador para poder seleccionar esa parte del mapa y descargártelo luego, ¿vale? En cuanto a la navegación, ambos tenemos seguimientos de ruta y aquí sí que es verdad que, pues por ejemplo, Sunto tiene por un lado la aplicación de Sunto donde desde ahí vas a poder crear rutas de una manera muy sencilla y a su vez también te importará lo que son las rutas de Komoot sin ningún tipo de problema. Y ahora te dudo si te de Strava o no. En este caso, Polar no tiene aplicación para que te cree las rutas y sí que dependes de terceros, de Komoot o de Strava. Y en este caso te bajan en ambos casos la ruta. Así que en este dependes de terceros, en este no. En ambos tenemos el seguimiento giro a giro y en ambos creo que se visualiza bastante bien lo que es el contraste de hacia dónde tienes que ir y cuánto tiempo has pasado. Eso sí, el tema del giro a giro a mí personalmente me gusta más el de Polar que el de Sunto, y es que el de Sunto siempre te avisa con 50 metros de antelación. Sé que lo están cambiando a día de hoy, estamos en marzo de 2025 y sé que lo van a cambiar para este año para hacerlo más similar, pero bueno, Sunto lo que te hace es que claro, que te avisa de un giro a la izquierda a 50 metros y si a 50 metros, a los pocos metros de ese giro a la izquierda hay un giro a la derecha, a lo mejor tú estás cerca de un giro a la izquierda, pero él te está diciendo a 50 metros tienes o a 10 metros tienes un giro a la derecha, y eso para algunas personas puede ser confuso. Y aquí el Polar, eso sí que lo hace perfecto, vas por ahí y cuando tienes el giro a la izquierda y demás. Otra de las cosas que me ha gustado a mí en Polar, por ejemplo, es cuando te sales de la ruta que tienes una bueno, como un círculo donde claramente ves hacia dónde tienes que ir. Aquí en el Sunto, pues esa parte es un poco, no se ve tanto como en este caso el Polar. Pero sí que es verdad que si estás corriendo en la montaña, si estás haciendo lo que sea y necesitas saber qué calle tienes que tirar para un lado o para el otro, sí que es verdad que con el tema de la brújula, cómo giran los mapas de Sunto, ahí sí que pues es mucho más claro decir, es que tengo que ir por ahí o tengo que ir por ahí. Entonces, cada uno de los mapas tiene sus pros y sus contras. En ambos casos vamos a tener también el Climb y se llama Climb Guidance aquí y aquí se llama Hill Splitter, ¿vale? En ambos casos eso se hace solo cuando marcas o cuando cargas una ruta y esto ¿qué hace? Pues que te dice cuál es el desnivel que tienes de la ruta, cuánto te queda por subir, cuánto te queda por bajar y en qué punto de la ruta te encuentras. Eso sí, la parte de los segmentos, por ejemplo, el Hill Splitter te muestra siempre toda la ruta y el Sunto tiene que te muestre toda la ruta o que te lo trocee por segmentos, ya sea de subida o de bajada. Así que en esa parte sí está mejor la parte de Sunto. Y si te estás preguntando cuál de los dos es mejor o es más preciso en el pulso, pues vamos a verlo. Sesión de natación. Aquí tenía varias series y ya os digo yo que ni uno ni el otro lo han hecho bien, ¿vale? Esta es la parte del pulso, esta parte que estamos viendo ahora aquí. Y como puedes ver aquí el Sunto por un lado se le va, ¿vale? El Polar podría ser más normal en la parte del calentamiento, aquí se le vuelve a ir. Pero luego todo esto eran series, ¿vale? Series con descanso nadando, series descanso nadando, series descanso nadando. Y ya os digo yo que las pulsaciones de ninguno de los dos eran correctas. Vamos ahora con otra sesión de natación y en este caso aquí sí que claramente el Polar Vantage M3 sí que fue cogiendo, hay picos, ¿vale? O sea, ten en cuenta que aquí hay picos que debería estar pues más o menos las mismas pulsaciones porque estoy nadando a ritmo suave seguido, ¿vale? Es decir, aquí lo hace bien, aquí se le va, pero en este caso sí que el Sunto Race S, pues la verdad que en cuanto a natación sí que podríamos decir que el Polar Vantage M3 un poquito mejor. Y ahora vamos con una sesión indoor de bicicleta. Aquí dos series, ¿vale? Bueno, tres series en concreto era calentamiento, una serie, segunda serie, tercera serie y bajada. ¿Qué tenemos? Tenemos el Polar Vantage M3, el Sunto Race S y
el Garmin Edge 1050. Y aquí, oye, pues fijaros una cosita, y es que es el Polar Vantage M3 el que se está yendo por aquí debajo. ¿Lo veis? ¿Veis que está aquí debajo, que no está arriba? O fijaros, mira, aquí se le ha ido también, ¿vale? Luego, si nos venimos aquí, justamente el Polar Vantage M3 es el que tiene unos picos, y aquí sí que el Sunto pues va un poquito más lento, pero bueno, fijaros que aquí el Polar Vantage M3 ha fallado más que no el Sunto Race S. Y aquí tenemos una sesión de bicicleta outdoor, y aquí tenemos pues el 1050 versus el Sunto Race S versus el Polar Vantage M3. Y aquí pues en esta parte, fijaros que el Polar Vantage M3 da como un pico. Fijaros que en este caso, ¿vale? El Sunto lo está cogiendo un poco mejor, luego lo coge el Vantage, y aquí tenemos un poco más tarde el Garmin 1050. Fijaros que hay un pequeño retraso, y esto ¿por qué? Es porque debe estar conectado con Bluetooth, o porque debería haber una desincronización en cuanto a los segundos, ¿vale? Más o menos las gráficas aquí son muy similares, ¿vale? Pero si tenemos que mirar, pues mira, aquí sí que tenemos que el Sunto se le va un poco más para arriba que no el heart rate del 1050, y el Polar Vantage M3 pues aquí se le ha ido un poquito más para abajo. Así que si nos vamos por ejemplo a esta parte, aquí sí que tendríamos las discrepancias. El Sunto ha salido un poco antes, que en este caso sería el 1050, ¿vale? Que lo tenemos aquí, con lo cual estaría bien. Y el que no lo está cogiendo bien en este caso, estamos hablando del Polar Vantage M3. Así que el pulsómetro en ciclismo vamos a decir que es un poquito mejor incluso el del Sunto Race que el del Polar Vantage M3. Y ahora vamos con una sesión de running fuera con series, como podéis ver, ¿vale? Series incrementales, bueno, incrementales, 5 series aquí, 6 series, más luego 6 series de 200 metros, y estas eran de 1 kilómetro. Las de 1 kilómetro, pues mira, si entramos aquí un poquito, que vemos, pues sorprendentemente, mira, el Sunto Race lo está haciendo como lo que sería Strava, que Strava era la banda de pecho, ¿vale? Entonces la banda de pecho está por Bluetooth, con lo cual siempre tiene un poquito más de retraso. Y fijaros que el Polar Vantage M3, pues nada, estamos un poquito más de retraso, un poquito peor. A la hora de subir, pues lo mismo, ¿vale? Sunto Race versus Strava, y el Polar Vantage M3 en este caso pues bastante peor. Vamos a entrar un poco en esta parte de las series. Y aquí en las series sí que, fijaros, Sunto Race muy bien, el Strava muy bien, y el Polar Vantage M3 muy bien. Así que sin tener un pulsómetro muy top, el Sunto Race S, estamos viendo que en este caso es mejor el del Sunto Race que no el del Polar Vantage M3 en la mayoría de situaciones. Y José, ¿cuál de los dos es más preciso en el GPS? ¡Vamos a ello! Tenemos la sesión de bicicleta outdoor, ¿vale? En este caso tenemos en rojo el 1050, en azul el Polar Vantage M3 y en naranja el Sunto Race S. Y fijaros que en este caso el que está fallando aquí es el Garmin 1050, por favor. Perdona, Garmin 1050, ¿cómo puedes estar fallando? Pues está fallando, ¿vale? Entonces el resto, la verdad que en varias situaciones que lo he probado, lo he mirado y demás, o sea, fijaros, esta rotonda, por ejemplo, vamos a entrar un poco más en detalle, y aquí lo mismo, ¿eh? Quien se está yendo es el Garmin 1050, pero el Sunto Race S o el Polar Vantage M3 no vamos a tener ningún problema en cuanto a la precisión del GPS de ambos yendo en bicicleta, así que aquí no creo que haya ninguna diferencia por la que tengas que decir, me voy por uno o me voy por el otro, ambos igual de precisos. En cuanto a carrera por fuera en la calle, pues aquí tenemos en rojo el Sunto Race en este caso, y en azul tenemos el Polar Vantage M3. Y pues qué decir, pues la verdad es que ambos dispositivos están bastante bien. Si nos fijamos en esta parte, pues aquí ambos se van un poquito, ¿vale? ¿Cuál estaría mejor en este caso? Pues no te sé decir, no creo que sea una gran diferencia. Fijaros que ambos están un poquito por fuera y demás, pero bueno, aquí también se les ha ido un poco, ¿lo veis? Un poco a ambos, pero no creo que haya una gran diferencia. Así que te tengo que decir, hombre, pues a lo mejor, bueno, es que eso es el parque, pues hombre, si miráramos las carreteras sería un poco mejor el Sunto Race, pero en esta parte sería el Polar Vantage M3, así que no tengo claro en precisión de GPS cuál de los dos lo hace mejor. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál de los dos crees que lo está haciendo mejor en cuanto a precisión de GPS?
Y en cuanto a sensores o accesorios externos que son capaces de conectarse a ambos dispositivos, aquí ambos dispositivos se conectan por Bluetooth, ninguno por ANT, y ambos dispositivos se conectan a los mismos dispositivos, es decir, si te estás preguntando si se conectan a radares o luces o cambios o a e-bikes, a eso no. A pulsómetros, a potenciómetros, a sensores de cadencia y velocidad, a eso sí. Y una de las diferencias a día de hoy, que esto es otra de las cosas que Suunto en 2025, ahora estamos en marzo de 2025, va a cambiar, o en principio va a cambiar, es que en Polar te salen todos los dispositivos a los que te hayas conectado con nombre y demás, y en el Suunto eso no te aparece, de manera que no sabes si tienes múltiples dispositivos, cuál es el último dispositivo que has conectado. Esto es una cosa que Suunto mejorará este año, o eso nos han dicho. Y en cuanto a nivel deportivo, ambos dispositivos tienen un montón de deportes o puedes crear deportes personalizados. Eso sí, en Polar no tenemos limitación de pantalla. Si puedes crear para un deporte o para un deporte existente, puedes añadir tantas pantallas como quieras, con datos como quieras y todos los que te permitan. No hay limitación. En Suunto tenemos una limitación de máximo 3 pantallas y a su vez, si por ejemplo hay un deporte que es el correr, tú no puedes editar el correr, tienes que editar un deporte que sea similar al correr y te pones correr personalizado y ahí tendrás tus 3 pantallitas como tú las hayas diseñado y demás. Pero, pues eso, tenemos eso. Y en Polar no nos lo limitan a día de hoy. Y en cuanto a multideporte, ambos dispositivos tienen triatlón y en ambos pues vas a poder registrar lo que son las transiciones. Eso sí, Suunto, por ejemplo, si quieres tener el aquatlón o el swimrun o determinados deportes, necesitas tirar de aplicaciones externas y con el Polar Vantage M3 te puedes configurar los deportes como tú quieras. Y si tu deporte es la natación, ¿cuál de los dos escogería? Pues aquí la verdad es que no lo tengo claro, pero sí que realmente pienso que Suunto es un poco mejor en natación que no el Polar Vantage M3. Y es que en este caso ambos tienen una problemática y es que ninguno de los dos podemos registrar ejercicios de técnica. Pero bueno, aún con el Suunto puedes coger y tienes la aplicación de SwimTimer que te va contando los laps y que te va haciendo las pausas automáticas. Y en este caso el Polar Vantage M3 eso no te lo haces, tendrás que darle tú los laps. Si quieres darle pausa tienes que darle arriba y pararlo y entonces luego volverle a dar y avanzar. En este caso, ambos la natación la hacen más o menos igual, pero sí que voy a decir que el Suunto Race tiene ahora un nuevo modelo de cálculo para el tema de la natación y a día de hoy, en marzo de 2025, hacen que una cosa mejore, que es a la hora de hacer el giro, ya tengas los metros y demás, que en este quizá tarda un poquito más, pero sí que han hecho que cuando nades de espalda, aquí pierdes metros y en este caso Polar, pues sí que no pierde esos metros. Así que si quieres tener series automáticas y demás, pues te diría este, aunque si vas a nadar de espalda, sí que es verdad que ahora Suunto pierde algunos metros y el Polar no los pierde. Y si tu deporte es la bicicleta, pues aquí los dos van bastante bien. Y en ambos puedes poner el dispositivo en el manillar y vas a poder poner la pantalla siempre activa. Y en ninguno de los dos se va a desactivar la pantalla, de manera que vas a poderlo ver tanto al sol como a la sombra. En este caso sí que te diría que ambos tendrían el Hill Split, que sí que tienen más o menos lo mismo. Lo único que sí que es verdad que yendo en bicicleta, por ejemplo, si quieres seguir una ruta, creo que se ve mejor un poquito en este que en este también por el tener la pantalla un poco más grande. Pero en bicicleta los dos te van a servir perfectamente. Y si tu deporte es el correr, pues aquí ambos tienen la potencia en carrera y con ambos vas a poder hacer pues un poquito de todo, ver toda la información y el ritmo en vivo. Te puedo decir que me gusta quizá un poco más el del Suunto que el del Polar Vantage M3, pero sí que es verdad que hay gráficas y cositas que tiene el Polar Vantage M3 que me gustan mucho a nivel de pulso que no tiene el Suunto Race. El Polar Vantage a día de hoy sí que tiene el correr en pista, de manera que tienes pues la pista, y a día de hoy, marzo 2025, de momento en el Suunto Race no existe un modo pista. Sí que es verdad que funciona muy bien el GPS y tampoco es que lo necesites mucho, pero es una de las cosas que nos han dicho también que llegará este 2025 a Suunto.
Y si tu deporte es el gimnasio, pues aquí ambos dispositivos están un poco a la par y es que ninguno te va a medir las series que hagas, ni vas a poder decir cuántas series has hecho, ni vas a poder decir que esas series han sido de pecho, de espalda o de lo que sea, y tampoco vas a poder decir que has hecho 12 repeticiones con tantos kilos. En ninguno de los dos puedes hacer eso. La única diferencia es que Suunto tiene una aplicación que se llama el Gym Timer, que al menos sí que te dice pues la pones y lo que hace es, oye, pues estás unos minutos haciendo unos ejercicios de fuerza y demás y le vuelves a dar y entonces ¿qué hace la aplicación? Pues que te entra en modo de pausa automático y ya puedes hacer pues eso, que te avise cada 30, 45, 2 minutos, 1 minuto, que te avise y esto, por ejemplo, el Polar no tiene ni tan siquiera el aviso ni tan siquiera esto. O sea, Polar puede dar al lab y darás un lab y luego darás otro lab y no sabrás si es descanso o no es descanso y esto el Suunto al menos sí lo tiene. Y otra de las cosas que podemos hacer en ambos dispositivos, estamos hablando de seguir entrenamientos programados y en ambos pues vas a ver si tienes que ir a un ritmo, si tienes que ir a una potencia, si tienes que ir a un rango de frecuencia cardíaca y lo vas a ver claramente y vas a ver pues oye, ahora te toca esto, luego te toca esto otro. Eso sí, el Polar, por ejemplo, sí que tiene que cuando te pasas de rango de frecuencia cardíaca, de velocidad o lo que sea, te vibra como diciendo, que vas por encima o que vas por debajo. Y luego también tienes cuenta regresiva, pues eso, cuando, oye, que quedan 5 segundos, 4, 3 para cambiar al siguiente lap en este caso. En este caso, el Suunto, eso a día de hoy, marzo de 2025, no lo tiene. Nos han dicho que durante este 2025 llegará, pero de momento en esta comparativa no lo tiene. Luego, en ambos puedes crear entrenamientos desde la propia aplicación. Eso sí, en el Polar estamos un poco más limitados y es que puedes crear un entrenamiento, editarlo más o menos como tú quieras, pero si luego te lo guardas y luego dices, ostras, voy a coger este entreno para hacer otro muy similar. Tienes que coger y empezar de cero, no te deja editar ese tipo de entreno. En este caso en Suunto lo puedes crear, se crea de manera mucho más sencilla y no tienes problema luego en editarlo y crear otro. A su vez también en Suunto podemos que nos traiga los entrenos de Training Peaks. Esto el Polar no lo hace. A su vez también en Suunto nos puede traer los entrenos de Interval CQ, que esto no lo hace el Polar. Así que en este caso, en cuanto al seguimiento, estoy un poco dividido y es que me gusta que me avise y demás, aunque con este puedo estar pendiente. Tengo las cuentas regresivas que en este no lo tengo, pero como quieras hacer algo de los entrenos y demás, tienes que crearte un nuevo entrenamiento, todo y demás. Y pues yo, por ejemplo, soy más de que me traiga los entrenos Training Peaks o que vengan de Interval IQ o poderlos modificar de manera sencilla. Pero aquí debes decidir tú. Y otra de las diferencias la tenemos en las aplicaciones que traen ambos dispositivos. Y aquí, aplicaciones por defecto trae más el Polar Vantage M3. Pero Suunto tiene una tienda de aplicaciones donde puedes descargarte diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, en el Polar nos viene por defecto una aplicación que es el Serene, que es para el tema de la respiración y demás. En Suunto tienes que buscarla en lo que vendría a ser la aplicación, bueno, en la tienda, en la store que tienes y descargártela. A su vez también tenemos por otro lado el Strava Live Segments, ¿vale? Que por defecto, aquí el Polar ya lo trae y en el Suunto, pues lo mismo, te tienes que descargar cositas, no te viene por defecto. Otra de las funciones que tenemos, estamos hablando del tema de la alimentación y es que aquí por defecto tenemos la aplicación de la alimentación y en el Suunto existe una que es de Drink que te avisa para beber, pero no he visto nada para comer. A su vez también, cuando acabes un ejercicio en el Polar te va a decir cuánto has consumido de hidratos de carbono, etcétera, etcétera, y eso aunque te instales la aplicación del beber en el Suunto no lo tienes. En cuanto a test de los dispositivos, ambos dispositivos tienen para realizar test y cada uno tiene los suyos propios y cada uno es diferente. Ambos sí que con
Bueno, en Suunto te los tienes que bajar de la Suunto Plus Store, no te vienen por defecto, ¿vale? Pero bueno, cada uno tiene sus diferencias y Polar conserva unos que son pues muy antiguos como el Ortastic Test, etcétera, etcétera. Y en Suunto hay algunos que no tenemos, pero hay otros como el FTP que, por ejemplo, sí que lo tendríamos. Y en cuanto a widgets de información, aquí pues en ambos tenemos informaciones similares y es que por ejemplo aquí tenemos la parte de actividad con todo lo que hemos hecho de pasos y demás y si por ejemplo entramos, a ver si me entra, podríamos ver pues un poco la FC, la energía gastada, lo que lleváramos y demás. Aquí lo tenemos un poquito más dividido y es que por un lado tendríamos la parte de los pasos y en la parte de los pasos pues luego sí que te pone la media, las calorías, un poco el objetivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también tenemos en este caso lo que sería lo que llevamos esta semana, ¿vale? En este caso aquí tenemos en lo que se llamaría el diario en este caso, ¿vale? Y aquí podríamos ver, fijáis, los dos, 3 horas 39, 3 horas 38, mismo tipo de deporte y cuando entras pues este te lo divide, aquí te dice cuánta es la distancia total que has hecho, ¿vale? Que en Suunto pues no tendríamos la distancia total en este caso, las calorías y luego los deportes que hayamos hecho. Cada uno lo ordena de manera diferente, solo que pues eso, cada uno tiene su forma de ordenar y ya está, y se ven un poco diferente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también, luego, si vamos para aquí atrás, tenemos también el tema de la noche y aquí en la noche sí que he de decir que cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a la parte de la noche, pues podemos ver, en este podemos ver el sueño y cada mañana te lo dice, aquí también tienes el Night Recovery que cada mañana te lo dice, ¿vale? Entonces aquí tenemos varias métricas de cargas de sueño con las FC medias y un poco lo que llevas y demás. Y voy a hacer así. Y luego tienes la carga del sueño, ¿no? Es con que es superior, el tiempo que has dormido, ¿vale? La media de tiempo que llevas, la continuidad, bueno, una serie de información que nos da, que en este caso vamos a decir que es más completa la información que nos está dando Polar que la que nos está dando Suunto en este caso. Pero si os fijáis aquí Suunto tiene sábado y domingo y hay una cosita ahí, ¿vale? Que este no lo tiene y es que Suunto es capaz de detectarte las siestas y te dice cuánto has dormido en la siesta, qué tal has dormido y te lo suma eso al día y entonces luego pues para tu tema de recuperación y demás pues te lo tiene en cuenta y en Polar no tenemos lo que son la parte de las siestas en este caso. ¿Qué más tendríamos aquí? ¿Vale? Tenemos también una cosa que es la vitalidad después de dormir y que se supone, pues bueno, que qué vitalidad tienes para afrontar el día, ¿vale? Y en función de esto, pues en función de los 7 días, pues te dice, oye, pues vas a tener a las 6 de la mañana poca vitalidad, luego a las 6 de la tarde tengo más vitalidad. Bueno, aquí tendríamos una cosa similar, ¿vale? O tenemos algo diferente que son los recursos que tú tienes y cómo los vas gastando durante el día. Que yo creo que a mí me gusta más esta parte de recursos que no la parte de Polar, pero esto al final yo creo que es subjetivo de cada uno, ¿vale? Tenemos el tema de la temperatura de la piel por la noche, que para mí, pues que te diga cómo es tu temperatura de la piel, arriba o abajo, pues bueno, te sirve para saber si has estado resfriado, si has tenido décimas por la noche y demás, es un dato de información que tenemos que Suunto no lo tiene. Luego tenemos el estado de la carga de entreno y aquí sí que son diferentes y es que Suunto, por ejemplo, lo que tiene es más métricas de Training Peaks, que son muy buenas realmente, que es esta parte de aquí la recuperación, los temas del entrenamiento, con la carga que en este caso entrena, el cansancio que llevas, el progreso que tienes, ¿vale? Con la rampa, fitness y un poco el rendimiento del V2 Max, los ritmos de carrera que deberías hacer, que ya te digo que son un poco optimistas porque 18 minutos yo creo que no, gracias, ¿sabes? Bueno, me gustaría, pero ya te digo, lo veo o se me hace complejo en este caso, ¿vale? Voy a ponerlos así, creo que va a ser mejor y vamos a acercarnos un poquito. Entonces, vale, lo que decíamos, aquí tenemos la carga de entreno, ¿vale? Y te dice si estás en sobrecarga o no sobrecarga. Y en este caso aquí tenemos varias métricas, ¿vale? Tienes la carga del entreno con todo lo que hayas hecho y cómo es la carga. Fijaros que la diferencia entre uno y otro. También es cierto que Suunto tiene más datos que Polar míos, ¿vale? Entonces,
A nivel de entrenamiento y de métricas de carga, yo creo que me gustan más estas, sabiendo la parte del progreso, el V2 Max y tal, que no en Polar, que al final lo único que te está diciendo es cuál es tu entrenamiento, cómo lo tienes, que está bien porque así lo sabes muy bien, si es productivo o tal, es como más fácil de interpretar a lo mejor que las métricas de Training Peaks. Pero bueno, tampoco creo que sea muy complejo porque al final aquí te dice la carga, cuál es tu carga, cómo lo tendrías y demás. Entonces aquí creo que es un poco más completo lo que vendría siendo el Suunto que no el Polar Vantage M3, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí una cosa que esto sí que Suunto no lo tiene y es que te da los consejos del día para entrenar, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, hoy lo que me dice es que debería entrenar complementación, ¿vale? O hay días que te dice fuerza y hay días que te dice cardio, de manera que tú sepas qué tienes que entrenar. Y si estás perdido con el tema de los entrenos, pues aquí yo creo que está bastante guay porque tú le picas ahora aquí, entras y te dice core normal, movilidad estática o si quieres hacer cardio. Incluso le picas, luego te dice cuál es el tipo de entreno, en este caso todo es igual, ¿vale? Y te da la opción de iniciarlo. O si tiramos para atrás, en este caso tenemos, pues oye, quiero movilidad estática y te dice qué tipo de movilidad tienes que hacer y cómo la tienes que hacer y demás. Este tema de sugerencia de entrenos aquí sí que Suunto no tiene nada de nada en este caso, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos un widget para la navegación con la brújula, el amanecer y anochecer y el tema del clima que aquí lo tenemos ambos. Y Suunto tendría aquí algo más, el cronómetro, notificaciones, frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, los recursos, el amanecer, climatología que tienen ambos, pasos, el altímetro barométrico para configurarlo, ¿vale? Y brújula, reproducción de música, también tiene este, obviamente, lo tenemos justo aquí. Y entreno y el mapa. Así que más o menos los dos en este caso, cada uno tiene unas cosas más y unas cosas menos. Y en cuanto a innovación, aquí el año pasado Suunto sacó una métrica estrella, que es el ZoneSense en este caso, que nos mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tiempo real y a partir de ahí nos dice cuál es el estado del estrés de nuestro corazón, con lo cual te puede dividir si estás entrenando en zona aeróbica o anaeróbica o VO2 Max de manera correcta. Además, cada día se supone que hace un análisis, los 10 minutos primeros, para ver cómo estás y a partir de ahí, porque cada día cambia, no es lo mismo que entrenes altitud, qué tal, bueno, en diferentes cosas. Te dejo más info de ZoneSense aquí. Así que eso sí que lo tiene Suunto y no lo tiene Polar. Pero, por ejemplo, hay gente que le va a dar importancia a la medición del electrocardiograma o del EGC y la variabilidad de la frecuencia cardíaca en tiempo real también lo puedes hacer con el Polar Vantage M3. Obviamente no haciendo deporte, este lo hace haciendo deporte y en este caso tú te paras, te lo pones, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca y si te vas a la aplicación te hace pues como un gráfico de un electrocardiograma y esto Suunto, por ejemplo, no lo tiene. Y en cuanto a smartwatch, aquí ambos dispositivos vas a recibir todo tipo de mensajes, ya sean mensajes de WhatsApp, de Telegram, de email, etcétera, etcétera. En los dos vas a visualizar más o menos el mismo tipo de contenido, ¿vale? Así que no es que visualices más en uno que en otro. Eso sí, en el Polar Vantage M3 tenemos que lo vas a visualizar todo más grande y es que lo que son las letras y demás, aquí los que tengáis presbicia pues lo vais a agradecer, pero por ejemplo en Suunto tenemos la opción de responder a mensajes con mensajes predeterminados, un máximo de 5 mensajes, pero esto el Polar Vantage M3 no lo tiene. Y en cuanto a lo que vendría a ser el sistema en ambos dispositivos, el sistema es bastante sencillo de implementar y de... Bueno, yo creo que es más fácil ver cómo funciona el Suunto que no Polar, pero Polar realmente también es todo muy sencillo con los botones y demás. Aquí ya es un poco más que te guste más uno o que te guste más otro. Sí que es verdad que yo ya lo dije en el review del Polar Vantage M3, es que hay veces que no me puedo mover solo con el táctil, que tengo que utilizar botones para poder tirar para atrás y esto con el Suunto pues tienes muchas más opciones, así que... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Polar, si eres de las personas que tienes presbicia, lo que son las letras y demás del sistema se visualizan mucho más grande que no las de Suunto. Así que cada uno tiene sus pros y sus contras en ambas partes.
Y en cuanto a la duración de la batería, en ambos dispositivos tenemos una duración de batería similar, aunque he de decir que si os fijáis aquí el Suunto Race está con un 17% de batería y en este caso el Polar Vantage M3 está en un 6% de batería, así que realmente el Suunto nos daría entre 2 días y 1 día más de batería respecto a lo que vendría siendo el Polar Vantage M3. Y otra de las diferencias a tener en cuenta entre ambos dispositivos, estamos hablando de las aplicaciones. Y es que aquí la aplicación móvil de Suunto, para mí, me gusta bastante más, ¿vale? Creo que es más sencilla, más intuitiva, más fácil de ver la información que no la de Polar. Eso sí, la de Polar tiene una cosa buena y es que tienes por un lado la aplicación móvil, pero por otro lado tienes la aplicación web y desde la aplicación web puedes ver un montón de información de una manera muy buena, muy chachi, muy detallada en un montón de cosas que esto Suunto sí que no lo tiene. Así que si eres de las personas que te gusta ver la información en ordenador, ya te digo que aquí tienes muchísima información mucho más completa. Si solo lo vas a ver en la app, sí que es verdad que la de Suunto quizá es un poco más sencilla, me gusta, bueno, es como más limpia quizá. Bueno familia, pues vamos ya con las conclusiones finales de ambos dispositivos. ¿Y qué decir? A nivel estético, pues aquí ya te puede gustar uno más que el otro. A nivel de pantallas y demás, pues bueno, también una es un poco más grande, otra es un poco de mejor calidad. A nivel de sistema operativo, pues aquí ya te puede gustar un poco más uno que otro. Ambos dispositivos en esta parte son muy a la par. En cuanto a smartwatch, aquí sí que el Suunto tiene para responder con mensajes predeterminados y en Polar tenemos unas letras más grandes donde vamos a poder visualizar mejor los mensajes. Luego, en cuanto a métricas, las métricas de sueño en este caso, las de Polar, pues son bastante más completas, pero en Polar no tenemos las siestas y en Suunto sí que tenemos métricas de sueño más la siesta, que en este caso eso no lo tiene. En cuanto a temas de rendimiento y seguimientos de entreno y demás, pues aquí sí que Suunto tiene más métricas o son un poco más completas, me gustan más las de Training Peaks en este caso, pero para una persona que no esté tan enfocada al deporte o que no sea tan profesional, pues entiendo que el Polar Vantage M3 es muy sencillo de seguir, muy fácil de saber cómo te encuentras, cuál es tu estado y a su vez también una cosa que tiene el Polar que no tiene el Suunto es que te da pues eso, las sugerencias de entreno diario de oye, hoy haz más estiramientos y no hagas fuerza, o hoy haz fuerza, o hoy haz cardio, o puedes jugar con eso. Eso Suunto pues no te lo da. En cuanto a métricas, pues aquí lo mismo, tenemos también pues que el Suunto tiene Zone Sense, aquí tenemos la parte del electrocardiograma, el EGC que te lo hace un poco así. Entonces, en cuanto a deportes, ambos deportes con sus pros y sus contras, aquí ya cada uno tiene que decidir. Hay una diferencia de precio de 50 euros entre ambos dispositivos, así que básicamente esto. No sé, para ti, ¿cuál es mejor? Para mí, pues ya te digo que es bastante difícil elegir y supongo que para ti también lo tendrás pues un poco difícil. O sea, al final es, ostras, más ligero, más premium, me gusta más unas cosas de pero también lo ideal sería un mix de los dos, pero eso no podemos tenerlo, así que nada. Bueno, no sé si me he dejado algo que quieras saber, si es así, déjame en los comentarios e intentaré responderte lo antes posible. Si eres suscriptor, gracias por verme, gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí. Y si no lo eres, ¿a qué esperas? Te dejo una bolita, le picas a mi bolita y te suscribes al canal. Y ahí abajo tienes la campanita para que te avise de, pues eso, los nuevos reviews, las nuevas cosas que vaya sacando, que vendrán más comparativas, más dispositivos, muchas más cosas y más novedades. Y bueno, me dejo ya de rollos, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.